El punto es uno de los materiales más empleados en psicometría y psicodiagnóstico. Los test de puntos nacen con la investigación psicológica experimental y aplicada, y de ahí siguen un recorrido hacia los instrumentos encargados de medir funciones psíquicas y aptitudes, hasta los test de evaluación y diagnóstico utilizados en clínica. Este desarrollo dio pauta a numerosos test de puntos, que en casi todos los casos provienen de procedimientos de laboratorios psicológicos y que utilizan los puntos en grupos configurados según los objetivos de cada enseñanza. Entre los antecedentes del test dominó se encuentran los primeros test de reconocimiento, dentro de los cuales se incluyen los de reconocimiento visual del número de un grupo de puntos. Estas pruebas muestran al sujeto de estudio láminas con diversas cantidades de puntos en desorden durante fracciones de segundo a fin de que se estime su cifra total. Otro test que utiliza un procedimiento similar es el de memoria de distancias de Toulouse, el test de noción de número de Crowley de Gantt y el test de punteado para examen de la atención. Tiempo después, los test de grupos de puntos se incorporaron a las baterías psicotécnicas con vistas a la orientación y selección de personal. Entre ellos se encuentran el test de apreciación de distancias de Mucio para examinar la inteligencia general y adaptación a situaciones nuevas, test de atención distribuida de Bedini, en el cual se le pide al sujeto que une entre sí diversos puntos de muchos colores, y el test de capacidad para la creación artística de Leverett, que consta de 10 láminas de grupos de puntos, en donde el examinado realizará un dibujo libre utilizando todos ellos. El psicólogo austriaco von Ehrenfeld había introducido en 1890 el concepto de Gestalt. Su tesis central es que el todo no es igual a la suma de sus partes, sino algo más. Esta concepción de Ehrenfeld fue desarrollada después por Max Wertheimer, con la colaboración de Kafka y Kohler, quienes a partir de 1912 abren una nueva etapa en la investigación sobre la percepción visual. Su tema central es para esclarecer la cuestión de cómo estos datos ópticos se organizan en figuras. La escuela gestática busca responder por qué distinguimos figuras y cómo se producen estas organizaciones. Wertheimer investigó las leyes de la forma a través de las figuras de puntos. Ley de la proximidad. La percepción tiende a agrupar en una figura los elementos más cercanos entre sí. Ley de semejanza. La percepción tiende a agrupar en una figura las similitudes entre sí. Ley de la buena forma. La percepción tiende siempre a las formas regulares, simples y simétricas. Toda figura tiende a alcanzar la regularidad, simetría, totalidad y equilibrio. Ley de cierre. La percepción tiende a completar, formar y significar. Esta tendencia de cierre es más marcada cuando se trata de una estructura con muchos elementos. Ley de la dominancia. La percepción tiende a visualizar aquellos elementos que no se alejan demasiado de la forma. La función gestáltica está inspirada en la creación de nuevos test de reconocimiento y reproducción de figuras abstractas geométricas, que se han construido con figuras de puntos. Para la medición del desarrollo de maduración y para el examen clínico, neurológico y psiquiátrico, esta técnica gestáltica tiene dos puntos clásicos: test de reconocimiento de respuesta verbal y los de reproducción de respuesta gráfica o de performance. En los test de retención de figuras de puntos, los puntos están configurados y el sujeto produce una respuesta en ausencia del modelo. Los test de reconocimiento perceptual de Gestalt de Bloomberg se dan en dos variedades. Una opera sobre Gestalt en configuraciones perturbadas y otra sobre configuraciones Gestalt imaginarias, es decir, que les falta algo. En los test de reproducción de Gestaltes en puntos, el examinador recibe figuras geométricas de puntos a manera de modelos para que con ellas realice una reproducción vía gráfica o performance. Entre los test visomotores de copia, los más importantes son el de Bender y la batería de Strauss y Werner. La evaluación de la prueba se funda esencialmente en el análisis de la percepción y movimientos implicados en la copia del modelo que ha realizado el sujeto, como la orientación de movimiento, orientación espacial y la calidad de forma. Este test registra numéricamente la secuencia de movimiento. Fue en la pedagogía experimental donde se inicia el trabajo con grupos de puntos organizados en figuras numéricas. El objetivo era simple: la aprehensión y el aprendizaje del número. A partir de Lay y sus investigaciones, se reconoció que agrupando los puntos en cierto modo, se obtienen figuras que favorecen una óptima visualización del número, específicamente agrupando puntos negros en formas cuadradas. Fue así como se reafirmó la conveniencia de la figura del juego de dominó, adoptada y descubierta ya desde las civilizaciones antiguas. Esta norma didáctica se difundió como sistema Lay, concluyendo la distancia más conveniente de los puntos, la disposición de los mismos
y la importancia del contraste cromático, claro o oscuro, como factores que contribuyen a una representación fuerte y duradera. Esto fue el inicio del aprovechamiento psicométrico y didáctico de las figuras numéricas de punto. Sin embargo, los test numéricos sirven también como material para test de aptitudes y de inteligencia. En los test de aptitudes aritméticas se incluyen aquellos que evalúan la noción de número, el cálculo y la memoria de números, de los que sobresale el test de cálculo para niños de Alfred Binet, que fue el primer test de número de puntos en emplear figuras y en ser estandarizado, y el test de Crowley, llamado test de cálculo de juego educativo de los dominó, que fue el primer test de puntos lúdico, que además de examinar las capacidades de los niños, se caracterizaba por ser interesante y atractivo. Este último fue el primer modelo del test de figuras numéricas de puntos en dominós, al que le siguieron por lo menos otros 5 tests para diversas edades y fusiones. James Trevor y Mary Collins construyeron un test de dominós para el examen no verbal de la memoria de números que pedía a los niños repetir con las figuras de dominós un modelo presentado anteriormente. Este test es probablemente el primer dominós rigurosamente estandarizado en su material, administración y evaluación. Una de las últimas versiones de test de figuras numéricas de puntos es aquella que explora y aprovecha las variadas posibilidades del material para indagar sobre diversas áreas psicológicas, y no sobre un área específica como se venía haciendo. En este caso, la prueba de Hauserman explora aspectos de reconocimiento de semejanzas y diferencias en las figuras, noción de número, rapidez visual, visión detallista, memoria visual, forma de aprendizaje y capacidad de descubrir equivalencias entre configuraciones según la edad del niño. La última aplicación de las series numéricas de puntos se hizo en la medición de la inteligencia, donde se integraron pruebas de analogía entre figuras de puntos mixtas, numéricas y geométricas, donde el examinado debía descubrir la relación entre dos figuras dada una tercera. Se integraron también pruebas de clasificación de figuras de puntos geométricas y numéricas en pruebas de semejanzas y diferencias, pero son las series de figuras numéricas que provienen de las series con dígitos y con letras, donde las posibilidades de medición de la inteligencia aumentan. Algunos test de figuras de puntos combinan en un mismo ítem las secuencias numéricas y espaciales de puntos. Cuando las series de figuras numéricas pasan a formularse en las figuras de dominós, estas se vuelven la mejor forma de representación visual de los números gracias a su simetría, ritmo, familiaridad y además un material ideal para construir test para niveles superiores gracias a su buena formulación gestáltica, su carácter lúdico y capacidad de medir funciones complejas. Así surgió la nueva rama de dominós en series, dentro de las cuales encontramos el subtest de Pfister y el test de Ansty. Pfister fue el primero en incorporar a una prueba como subtest un variado repertorio de 19 series numéricas inconclusas de dominós que el examinado debía de resolver y que iban de una menor a una mayor dificultad. El test de dominós de Ansty fue construido en 1944 para la Armada Británica como test paralelo de las matrices progresivas de Raven. Este test es un test de deducción de leyes o principios de relaciones. Es un test de completamiento de series numéricas según los diversos patrones o principios involucrados y que han sido utilizados con anterioridad. Los principios que regulan las secuencias en las series son simetría, alternancia, progresión simple, progresión circular, progresión compleja, combinación de principios previos, adición y sustracción. El test puede variar por su material, ya sea por utilizar figuras o fichas, por su administración, pues puede ser autoadministrable de manera individual o en grupo, por sus fundamentos y su objetivo, en el cual busca medir la inteligencia general a través de material homogéneo no verbal y que requiere de la abstracción. Además, se le brinda al examinado el tiempo que necesite para realizar el máximo de tareas que sea capaz. El test de Ansty, en comparación con el de Raven, evalúa de una manera más pura el factor G, pero debido a la eficiencia de ambos, pueden servirse como complementarios. El Ansty es más económico, más confiable en ciertas edades y dificulta la respuesta por azar, mientras que el Raven es más fácil de aplicar en sujetos menores de 12 años por ser más simple y con un material más atractivo, pues suscita interés en los examinados. Existen dos versiones del test de Ansty. El primero de 1944, preparado para la Armada Británica con 44 ítems, el cual es de uso exclusivo, y el de 1955, que es un material con 48 ítems y el cual tiene un carácter público. El dominós ha tenido dos adaptaciones, la del Group Test 100 y la francesa D48, siendo esta última la más conocida. La D48 fue adaptada por Pierre Pichot
y difiere en la modalidad particular de los ítems y en algunos aspectos formales de secundaria importancia. Así como en las distribuciones de las fichas de algunos ejercicios, este test ha sido estandarizado para sujetos de 12 a 39 años y da normas para 6 niveles culturales diferenciados. Su validez ha sido verificada por factorización, correlación intertest y con jueces externos. Ha mostrado su validez como instrumento de pronóstico escolar en la enseñanza secundaria y ha sido adaptada a la población en América Latina. Instrucciones para la aplicación del test. Se le proporciona al examinado una página preliminar con breves instrucciones y 4 ejemplos, de los cuales los primeros 2 son para que los analice antes de realizar el test y los últimos 2 son ejercicios que tendrá que resolver. A la par, el examinador debe vigilar que el sujeto dé las respuestas correctas a los ejemplos, pues esto garantizará la comprensión del test. De lo contrario, el examinador lo ayudará antes de iniciar con la aplicación del test. Aplicación del test. El material se compone de 48 problemas pictóricos impresos en un cuaderno con 6 diseños por página. El cuaderno consta de 8 páginas de problemas. En cada página se añade un nuevo principio de organización de los conjuntos de fichas. Los 48 ítems están preparados por orden de dificultad creciente. Administración. La administración del test se inicia con la repartición de cuadernos de la prueba, advirtiendo a los sujetos que no deben abrirlo hasta que se les indique. Posteriormente, cuando los sujetos llenen el protocolo de prueba con sus datos personales, se debe tener cuidado en que los sujetos no cometan errores ni omisiones. Por ejemplo, equivocarse en el renglón donde deben escribir o poner un grupo erróneo. Después de esto, se les indicará que abran el cuaderno al mismo tiempo. El tiempo de ejecución de esta prueba es de aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, a veces es recomendable conceder de 12 a 15 minutos más para que se concluya la prueba, sobre todo en adultos y jóvenes que suelen ser más críticos. Estandarización. En América Latina, el investigador uruguayo Rizzo estandarizó la prueba con una población integrada por 1.736 sujetos de entre 12 y 30 años de edad, alumnos de la Universidad del Trabajo de Uruguay y del Instituto Crandon. Los alumnos fueron elegidos al azar y calculó su confiabilidad en un coeficiente de 0.85 sobre la prueba de 1955. Partes, sino algo más. Esta concepción de Ehrenfeld fue desarrollada después por Max Wertheimer, con la colaboración de Kafka y Kohler, quienes a partir de 1912 abren una nueva etapa en la investigación sobre la percepción visual. Su tema central es para esclarecer la cuestión de cómo estos datos ópticos se organizan en figuras. La escuela gestática busca responder por qué distinguimos figuras y cómo se producen estas organizaciones. Wertheimer investigó las leyes de la forma a través de las figuras de puntos. Ley de la proximidad ante el número de un grupo de puntos. Estas pruebas muestran al sujeto de estudio láminas con diversas cantidades de puntos en desorden,
durante fracciones de segundo a fin de que se estime su cifra total. Otro test que utiliza un procedimiento similar es el de memoria de distancias de Toulouse, el test de noción de número de Crowley de Gantt y el test de punteado para examen de la atención. Tiempo después, los test de grupos de puntos se incorporaron a las baterías psicotécnicas con vistas a la orientación y selección de personal. Entre ellos se encuentran el test de apreciación de distancias de Mucio para examinar la inteligencia general y adaptación a situaciones nuevas, test de atención distribuida de Bedini, en el cual se le pide al sujeto que une entre sí diversos puntos de muchos colores, y el test de capacidad para la creación artística de Leverage, que consta de 10 láminas de grupos de puntos, en donde el examinado realizará un dibujo libre utilizando todos ellos. El psicólogo austríaco von Ehrenfels había introducido en 1890 el concepto de Gestalt. Su tesis central es que el todo no es igual a la suma. El punto es uno de los materiales más empleados en psicometría y psicodiagnóstico. Los test de puntos nacen con la investigación psicológica experimental y aplicada, y de ahí siguen un recorrido hacia los instrumentos encargados de medir funciones psíquicas y aptitudes, hasta los test de evaluación y diagnóstico utilizados en clínica. Este desarrollo dio pauta a numerosos test de puntos, que en casi todos los casos provienen de procedimientos de laboratorios psicológicos y que utilizan los puntos en grupos configurados según los objetivos de cada enseñanza. Entre los antecedentes del test dominó se encuentran los primeros test de reconocimiento, dentro de los cuales se incluyen los de reconocimiento visual.